Hola, hola, hola a todos. ¿Se me ve? Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Entiendo que se escucha también. Bienvenidos. Igual se van a ir sumando, pero es importante empezar con la puntualidad de vida. Así es que gracias, se van sumando, se van sumando. Así es que muchas gracias. Vamos a compartir pantalla de una vez para estar a tope. Genial. Muy bien. Gracias por estar ahí. Los que se van sumando, igual bienvenidos. El tema de preguntas puede ser por el chat conforme voy desarrollando la, el seminario web, ¿sí? Y al final podemos interactuar, ¿ok? Así es que bienvenidos igual, para los que ven la grabación, igual bienvenidos en la hora que los puedan ver. Así es que vamos a la carga. Como ya saben todos, este webinar se llama Mindfulness para elevar la productividad, que es un tema muy importante, sobre todo en estas épocas. ¿Ya? Así que nada, es contenido de altísimo valor que nos va a servir a todos, precisamente, precisamente para ubicar en qué parte nosotros podemos gestionar cosas y a partir de eso lograr una productividad aún mayor. Bueno, es bueno empezar hablando algo de mí para que más o menos los que todavía no me conocen muy bien sepan de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Sí? Yo soy de Ica, Perú, vivo en Ica, Perú. Bueno, yo tengo básicamente una carrera de 15 años y un poquito más en la banca, ¿sí? Ya he trabajado siempre con metas comerciales. Toda la vida he trabajado con metas comerciales. Siempre, 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 ¿no? Por eso el tema de la productividad siempre le he tenido a flor de piel, ¿no? Siempre le he prestado la atención de vida que me ha permitido luego ir escalando, pasando por algunos retos, más que puestos, yo le llamo retos, ¿no? Porque cada uno tiene su nivel de estrés diferente. Así que bueno, ya con el paso del tiempo me hice consultor, coach, etcétera, ¿no? Lo que pueden leer ahí. Estudié últimamente un MBA, salí del país para complementar el tema de estudios y en los últimos tiempos, como pueden leer ahí también, he formado comunidades de meditación, de liderazgo, de coaching, etcétera, porque en realidad me agrada muchísimo, muchísimo la idea de aprender mucho de lo que uno va enseñando. Es interesantísimo lo que uno puede lograr a partir de lo que va enseñando. Es una dinámica increíble realmente. Yo siempre voy a estar agradecido por las personas con las que he trabajado, ¿sí? Así que es un aprendizaje que todos los días podemos nosotros ir fortaleciendo. Como ya les dije, yo vengo de la banca, como pueden ver aquí al principio. Este es uno de los equipos que yo dirigí, del cual aprendí muchísimo en la parte superior izquierda. Es cuando recién asumí el reto de ser jefe y afortunadamente con las habilidades que había entrenado, no me fue mal, me fue súper bien, ¿no? Y en paralelo, por eso que yo pienso que hablar de productividad es hablar que el tiempo es un factor que lo puedes gestionar de la manera más adecuada posible en conjunto con la energía. No solamente es cuestión de hablar de tiempo, sino también de energía. Y es a partir de esta combinación, tiempo y energía, que podrás lograr, si es que te apoyas en herramientas, podrás lograr factores importantes de productividad, sin duda. Cuando yo estaba trabajando en el Banco Pichincha hace algunos años, en el 2017, cuando asumí la jefatura, en paralelo empecé a desarrollar comunidades de prácticas, en forma gratuita, agrupé a personas, a jóvenes que querían aprender, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Lo que ustedes ven aquí en la mano derecha es parte de mi casa en la que yo hacía esos espacios semanales para aprender de liderazgo, ¿no? Y es ahí donde formé una comunidad que actualmente tiene más de 10.000 personas en Facebook, pero que no tiene mucha actividad porque después de la pandemia evidentemente ya no se podía hacer estas reuniones físicas, que antes sí. Esto es del año 2009, si no me equivoco, el año 2019, si no me equivoco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que miren, o sea, estaba trabajando y en paralelo gestionaba también cosas que tenían que ver con desarrollo de equipos, ¿no? Y a su vez, ya también formé un equipo
muy importante externo al banco que complementaba la labor normal en el banco, que es esta fotito que ven ustedes al centro, que son personas que trabajaban, digamos, complementando el tema comercial del banco. Y yo también desarrollé un entrenamiento con mucho cariño en el tema de ventas también para ellos, ¿no? Lo cual aprovecharon muy bien y que sin duda me quedan gratísimos recuerdos y guardamos relaciones quizás a distancia un poco, pero igual, ¿no? O sea, siempre se hizo todo con mucho cariño, con mucho amor. Y al final, como ustedes ven, ya es parte del último equipo que dirigí en el banco hasta hace unos meses, a principios de este año. Y aquí se ven pues que con grato recuerdo que les tengo, me hicieron una cena de despedida, ¿no? Yo renuncié a principios de este año al banco, en el cual tuve casi 10 años, ya, y lo hice porque quería ya ser un poco más emprendedora e independiente y poder manejar mis propios tiempos. Me fui en un buen momento, ¿no? Con premios y cositas que me permitieron decir, sí, hice un buen trabajo, pero ahora quiero saltar a algo un poco más independiente, ¿no? Entonces aquí fue en lo que ustedes ven en la parte baja derecha, una fotografía de la última cena, yo aquí al centro, lo cual recuerdo con mucho cariño, me entregaron una placa, etcétera. En fin, son cosas que tienen que ver mucho con cómo uno, a partir de la organización y de técnicas como mindfulness, por ejemplo, puede hacer varias cosas. O sea, cuando uno dice el que mucho abarca, poco aprieta, en el fondo lo que puede pasar es que uno justifica que no se mete en tantas cosas porque el factor tiempo, entre comillas, no te va a alcanzar. Lo cual yo obviamente derribé, ¿no? Por eso pude hacer cosas en paralelo. Y aquí, por ejemplo, lo que pueden ver es cuando estuve en Barcelona complementando parte de la maestría que seguí en la Universidad del Pacífico aquí en Perú. Y pues nada, o sea, uno, si se fija metas alcanzables, hace un plan interesante, se rodea de las personas adecuadas, va a los lugares adecuados y maneja emocionalmente desde mindfulness, por ejemplo, desde la meditación esas cosas que siempre nos bombardean en el pensamiento, yo les puedo asegurar que los resultados son increíbles y uno puede sí echar por la borda aquella creencia de que uno no tiene tiempo, sino para las cosas que son convencionales, ¿no? El trabajo y tu casa y se acabó. Eso es mentira, en realidad. Depende de factores como, por ejemplo, cómo uno va gestionando. Y en este caso, cómo uno va gestionando el tema emocional es la clave, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó hasta el año 2019, ¿no? Como ustedes ven aquí, en Barcelona estuve en 2019, casi al inicio de la pandemia, ¿no? Estuve a mitad de ese año 2019, cuando a fin de año, ya todos sabemos, se dio este tema de la pandemia. Así que bueno, esto de aquí muestra que también me gusta el tema del arte, ¿no? En algún momento fui baterista por muchos años y hasta ahora me gusta el tema de la música. Tengo mi guitarra ahí al lado, me gusta viajar, me gusta el contacto con las cosas fuera de lo común en el sentido del viaje, de conectarse de pronto con la naturaleza. Eso es genial, ¿no? Entonces, cuando uno siente que realmente tú gestionas adecuadamente el tiempo, la energía, puedes comprobar que, puedes comprobar que sí. O sea, no necesitas trabajar duro para ser altamente productivo. Es una idea equivocada que se ha ido transmitiendo con el paso del tiempo, esto de que tienes que esforzarte, ¿no? Por eso yo soy, no enemigo, pero sí cuestiono un poco la conceptualización del esfuerzo. Eso de que tienes que trabajar hasta tarde para ser productivo, realmente en las conferencias, en los talleres que doy, en los cursos, etcétera, no dejo de mencionarlo, porque en realidad cuando uno siente que cuando más te sacas, aquí en Perú decimos, cuando más te sacas el ancho, tanto más vas a conseguir, en realidad lo que estás haciendo es abonar a favor del deterioro sistémico de tu cuerpo y de la mente, desde luego, porque al final vas a amasar una fortuna o vas a tener un montón de amigos o vas a tener una lista interminable, no sé, de coches o lo que fuera, ¿no? Y después a los 20 años vas a tratar de recuperar en salud lo que perdiste precisamente en tus primeros años que dejaste. Por eso es increíble llegar al equilibrio, del que siempre voy a hablar. Y pues no dejo de capacitarme, ¿no? En el último año, por ejemplo, para el lado de mindfulness, yo estoy siguiendo una certificación internacional en el Instituto Europeo de Psicología Positiva, porque sí, o sea, si bien lo que manda es la práctica, igual en el tema de certificaciones es importante, ¿no?
he seguido certificaciones en el último tramo, en el último año, en metodologías ágiles, por ejemplo, ¿no? Y en coaching, ¿no? Porque vuelvo a decir, el tema de las certificaciones es importante, aunque lo que manda es evidentemente la práctica, ¿no? Uno no aprende a nadar si no es cuando te lanzas a la piscina, no cuando lees 50.000 enciclopedias, sino cuando te lanzas. Pero es importante tener ese equilibrio, ¿no? Entre la práctica y la academia, sin duda. Y ahí estoy, siempre estudiando, siempre estudiando. Por eso que en la última parte de mi presentación, como ustedes ven, me autodenomino como eterno aprendiz. Soy un eterno aprendiz. Trato siempre, trato siempre de absorber el conocimiento, la experiencia, ¿no? Aprendizaje en la acción, como decimos en el coaching. Así es que no es nada raro que yo siga comprando cursos, pero sobre todo mentorías, ¿no? Mentorías principalmente, que no es temas grabados y ya, sino que tiene que haber la interacción. Entonces, esto es más o menos para las personas que luego vean la grabación o las personas que han venido al directo, quién es Cristian, de dónde viene y hacia dónde va. Esto es más o menos lo que yo deseo compartir en cuanto a de dónde vengo. Ahora, cuando hablamos de mindfulness, cuando hablamos de meditación, evidentemente cada una de las personas tiene influencias, ¿no? En mi caso muy particular, yo tengo influencias de John Kabat-Zinn, que las personas que ya conocen de mindfulness saben quién es John Kabat-Zinn. Tengo mucha influencia de Dispensa, de Joe Dispensa, por sus libros, cursos, etcétera, que en la comunidad de mindfulness, a partir de la cual estoy transmitiendo o generando más comunidad, ya comparto material de él, las meditaciones que hacemos como las de mañana, 4 de la tarde hora de Perú, tiene mucho que ver con su forma de enfocar la meditación, etcétera. Evidentemente tengo muchas influencias también del estudio que hago a la autoría de Chopra, y también de Mario Alonso, sin duda, ¿no? De Mario Alonso Push. Así es que esas son mis influencias básicas que tienen que ver con este constructo que con el paso del tiempo he ido desarrollando y a partir de lo cual he ido enseñando, ¿no? He ido como instructor en la práctica ya formando a personas que tienen que ver con adentrarse en el mundo de la meditación, que no es nada complejo en realidad, sino es saber dar los pasos uno a uno, obviamente con acompañamiento, que haga que no te lo vuelva tan pesado, ¿no? Porque como yo siempre digo en mis conferencias, si tienes tiempo, medita por lo menos 15 días, 15 minutos al día. Y si no tienes tiempo, medita por lo menos una hora, ¿no? Aparentemente hay un contrasentido, pero de lo que se trata es de entender de que cuando sientes o crees que no tienes tiempo, en realidad lo que no hay es un orden. Y cuando sientes que tienes tiempo, como ya lo mostré en algunas fotografías, tienes tiempo para estudiar, para hacer algo de música, para formar equipos fuera del trabajo convencional y te alcanza el tiempo para todo, siempre y cuando hay una buena gestión acá, ¿no? Yo pienso que ahí manda todo. Así que de eso se trata. Muy bien, y para los que están y los que vean lo grabado, lo que vamos a aprender en este viaje corto, porque siempre hablar de temas teórico-prácticos de mindfulness y meditación, siempre queda corto, siempre queda corto, siempre queda corto. Pero lo que aprenderemos de este pequeño viaje será esto. Hay un intervalo entre lo que pasa allá afuera. Cuando digo allá afuera es lo que pasa fuera de nuestra mente, de la mente. Esa mente que es como una mochila en la cual vamos metiendo las experiencias, vamos poniendo las cosas que nos han sucedido, las expectativas, vamos poniendo todo, porque la mente es, entre otras cosas, dependiendo de la definición que cada autor le pueda dar, al final se trata de un escenario en el que ocurren cosas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a detectar que hay un intervalo realmente, es decir, hay una brecha, hay una parte en la que uno puede empezar a tomar el control entre el estímulo y nosotros que interpretamos y después actuamos. Entonces, lo que vamos a aprender en este viaje es precisamente eso, aprender a identificar ese bendito intervalo a partir del cual nosotros vamos a lograr gestionar cosas, ¿sí? Bueno, aquí hay un ruido, como estoy en casa, hay un ruido bastante notorio de algunos animalillos, pero espero que no pueda importunar. Muy bien, vamos de frente a esto para ir contextualizando por qué hablar de mindfulness y productividad. Nosotros en el tema doméstico, en el tema educativo, etcétera, tenemos
aunque no nos demos cuenta necesariamente a cada instante o no seamos conscientes de eso, o no necesitamos evidenciar que así funciona, somos parte de un sistema. Por lo tanto, estamos en nuestro desenvolvimiento normal del día a día, estamos dentro de un entorno en el cual hay un montón de elementos, ¿no? Algunos autores le llaman entorno buca, ¿no? Son siglas en inglés que en la traducción indican que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y otros que han desarrollado a partir de los últimos años, los acontecimientos de los últimos años, lo han denominado bunny, ¿no? Igual siglas en inglés, porque es quebradizo, ansioso, no es lineal y es incomprensible. Entonces, como quiera que sea, dependiendo del entorno en el que nos desenvolvamos, para algunos será buca, para otros será bunny, pero al margen de si es buca o es bunny, sí, pues estamos en un entorno que ciertamente es impredecible. Por lo tanto, lo que pasó hace 10 años ya no vuelve a pasar ahora. Con la pandemia lo que hemos tenido es realmente un shock, un chicotazo, un cambio de paradigma que nos ha hecho hacernos preguntas que nunca antes nos atrevimos a hacer. Por lo tanto, en nuestra idea, y aquí como vemos la figura de la persona que quiere subir, 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 pero está, quiera o no, en un entorno donde hay todas estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso como emprendedor, como independiente, tengo que sortear ciertas dificultades que probablemente al cabo de 2 años cambiarán, serán otras. Igual tú que estás ahí, aquí en la reunión, o que cuando veas la grabación, de hecho que sí, pues, ¿no? Dirás, sí, sí, Cristian, sí, tengo la idea clara de llegar hacia un lugar, hacia la parte superior de esta flecha, pero sí, se me presentan cosas, ¿no? Se me presentan cosas que hacen a veces que sienta que el tiempo no me alcanza para nada, ¿no? Que esté tratando de escalar, de subir, como vemos en la figura, en la montaña, pero siento que hay algo que no me permite avanzar, ¿no? Necesito más tiempo. ¿Qué necesito? ¿No? Eso, precisamente a esto vamos, a esto vamos. Entonces, cuando el entorno es bunny o es buca, ¿no? Dependiendo del entorno en el que uno tenga más o menos determinado concepto muy anclado. Estamos hablando de un entorno en el que nada está claro a veces, que no todo es predecible. Hay cosas que suceden de un momento a otro, como lo que pasa, por ejemplo, con este tema de los problemas de la cadena de suministro, ¿no? Que es un tema que no se ve, pero que va a impactar totalmente en todo el mundo, ¿no? Porque estamos en un sistema, ¿no? Como es el estilo de la muñeca rusa, ¿no? De las muñecas rusas. Hay una muñeca pequeñita dentro de otra más grande y así, ¿no? Es que nunca acaba, ¿no? Nuestra entidad está dentro de una entidad mayor y esa entidad mayor está dentro de un mercado y ese mercado está dentro y así, ¿no? Nunca acabamos de pertenecer eh, a modo de un efecto fractal, ¿no? Una cosa chiquitita pero parecida a otra más grande, de eso se trata. Así que en este entorno tenemos que desenvolvernos de alguna forma. Tenemos que desenvolvernos de alguna forma porque si no, nos vamos a quedar con esa sensación, con esa experiencia de que todo nos puede llegar a estresar, ¿no? Pero en realidad hay una nueva forma de ver esto. Y esto significa perfectamente entender primero dónde viven esas cosas, dónde están esas cosas que nos hacen actuar de determinada forma y a veces pueden hasta dañar las relaciones que tenemos en casa, en el trabajo, con nuestros clientes, colaboradores, jefes, etcétera. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión, la ansiedad y el estrés, tenemos que descomponer y clarificar primero el concepto, ¿no? Primero el concepto para luego ir entendiendo algunas cositas, algunos elementos que luego precisamente nos permiten empezar a gestionar el intervalo, del cual voy a hablar en detalle en los siguientes minutos. Entonces, cuando nosotros decimos hay depresión, evidentemente estamos mirando hacia atrás, ¿no? Hay un exceso del pasado, ¿cierto? Entonces, si bien la depresión se puede gestionar desde la mirada de un cuadro clínico, un efecto, no es otra cosa que evidentemente un exceso del pasado. Pero ¿dónde vive ese exceso del pasado? Evidentemente tiene que ver mucho con, como le llamamos en mindfulness, con la rumiación, ¿no? Con ese pensar y pensar y pensar. Nosotros, tú, yo y todos los demás, los que vean la grabación, etcétera,
Ya tenemos por lo menos 60.000 pensamientos al día. Por lo menos, por lo menos, por lo menos. Y la gran cantidad de esos pensamientos, de esos 60.000 pensamientos diarios, la gran mayoría son repetitivos. Por no decir todos. Y muchos de esos pensamientos repetitivos son muchas veces fatalistas, que tienen que ver con el tema de la posesión, ¿no? Del me separo de, por lo tanto ya no lo tengo. Entonces, cuando uno tiene esa rumiación y está pensando, pensando, nadando, pensando, nadando, pensando, nadando en lo mismo, evidentemente si piensas y sientes, vas a pensar lo mismo, sentir lo mismo y por lo tanto vas a actuar predeciblemente, ¿no? Vas a actuar predeciblemente. Piensas, sientes y haces predeciblemente lo mismo de siempre. Por lo tanto, las personas que tienen, digamos, algo fuerte que les ha ocurrido hace meses, ¿no? Es que le están dando paso al exceso del pasado en la mente. ¿Y dónde vive ese exceso de pasado? Vive en la mente, ¿no? Como aquí vemos la figurita de esta persona que está con su corbata tratando de hacer la posición de meditación loto. Y sí, pues, ¿no? Pensar en el exceso del pasado es depresión. Y si nos vamos al otro lado, ¿no? Al lado antagónico, no en el pasado, si nos vamos al futuro. A todos nos ha pasado, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un evento extraordinario que demanda mucha responsabilidad y preparación de nuestra parte? Nos ponemos ansiosos, ¿cierto? Por ejemplo, hace algún tiempo cuando yo empezaba, porque quería empezar a transmitir en vivo, etcétera, yo pensaba que al día siguiente iba a tener mi primera transmisión, por ejemplo, y sentía algo que no había ocurrido, ¿no? Y me empecé a poner ansioso, ¿no? Empecé a pensar, a sentir y a hacer cosas que de pronto no habían ocurrido, pero me llené tanto de ese futuro de corto plazo que sentía cosas innecesarias realmente, ¿no? A todos nos ha pasado, por ejemplo, el tema de que vamos a ver al día siguiente o a los 2 días a nuestro jefe o a un superior, funcionalmente hablando, ¿eh? Solo funcionalmente hablando. ¿Ya? Entonces decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y empiezas a pensar, empiezas a sentir y empiezas a hacer cosas que no han ocurrido. Y normalmente pasa eso. Nos llenamos de ansiedad porque nos llenamos de futuro, ¿no? Por lo tanto, para que se vaya entendiendo la figura, ¿no? Depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro, ¿no? En ambos casos, y aquí viene la filosofía mindfulness, en ambos casos, depresión o ansiedad, no estás viviendo el aquí y el ahora, ¿no? No estás en mindfulness, de lo cual vamos a hablar enseguida. ¿Y qué pasa con el eustrés y el distrés? Que son los nombres correctos de lo que nosotros conocemos comercialmente como el estrés, ¿no? El eustrés, que se llama, digamos, el estrés bueno, y el distrés tienen sus diferencias, hormonalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algo que te hace moverte más rápido en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos trabajado en banca, por ejemplo, los que trabajan colocando seguros, temas hipotecarios, etcétera. Cuando pasa algo, por ejemplo, la cercanía del cierre de mes, ¿no? Y sientes que algo te mueve, ¿no? Y puedes llegar a un estado de flow, de lo que siempre hablo en mis conferencias, entonces puede ser que ese estrés no sea el malo, sino sea el eustrés, aquello que te suelta la dopamina y hace que tu rendimiento suba. Por lo tanto, tu desempeño va a tener una dinámica bastante notoriamente con mucha energía, ¿no? Por lo tanto, ese sería el estrés bueno, ¿no? El eustrés. Sin embargo, hay lo que llamamos el distrés, que es el estrés malo, que es cuando las glándulas suprarrenales disparan, disparan cortisol. Y es ahí donde queremos pelear o queremos huir, queremos escondernos, ¿no? Y eso que hormonalmente hablando puede generar mucho, mucho malestar en el sentido de que no sabes qué hacer, te bloqueas, ¿no? En ese momento, cuando ocurre el estrés malo, el distrés, evidentemente las funciones básicas del cuerpo, ¿no? Se suprimen, ¿no? Y puede uno desencadenar un proceso inflamatorio. Por eso, la gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con el estrés tienen obviamente mucho que ver con ese débil funcionamiento del sistema inmune, ¿no? Porque si estás estresado, estás hormonalmente dependiendo de esa sensación de lucha o huida. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, encuentras alguna bacteria o la bacteria te encuentra a ti, entra algún virus y ya fuiste porque te encuentra débil, ¿no? Y en los negocios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de productividad, cuando tú te sientes estresado,
por exceso del pasado, por lo que tu jefe te dijo ayer, ¿no? O hace 2 días, estás medio caído, medio deprimido, o estás ansioso porque sabes que dentro de 2 días termina tu mes y te faltan todavía conseguir muchos clientes, y estás pensando en que no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar. Por lo tanto, te estresas y llegas a un enfoque demasiado cerrado que no logras ver la luz. Por lo tanto, tu productividad obviamente se cae, ¿cierto? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo y en qué momento se desarrollan estas experiencias, ¿no? Y les digo experiencias porque el estar con exceso de pasado o estar con exceso de futuro, etcétera, te hace sentir de una manera diferente, lo uno de lo otro, sin duda. Y por lo tanto, tu rendimiento y tu desempeño va a ser completamente diferente. Ahora, ¿cuál es el reto? Entender esto, cómo funciona, cuál es la carga en la mochila que llevamos, para a partir de eso, conociendo lo que les mencioné al principio, conociendo que hay una brecha y gestionando esa brecha, nosotros recuperamos el control. Y es ahí donde hablamos de elevar la productividad. Es ahí donde hablamos, por ejemplo, de lo que yo les mostré en las fotos, ¿no? Que tú puedes tener a tu equipo en el trabajo convencional, como puedes tener en paralelo, armando unas comunidades de liderazgo, como me pasó, como puedes tener en paralelo, estudiar una maestría, y como puedes tener en paralelo otras cosas más. Entonces, es posible, completamente posible. Pero, ¿qué es productividad? ¿No? Todos hemos escuchado productividad, productividad, productividad en todos lados, ¿no? Productividad en términos generales es evidentemente hacer más, ¿no? Cantidad, tiene que ver con un tema de rendimiento, ¿no? Rendimiento, rendir más, hacer que el número sea más gordo, ¿no? En el tema de los créditos, que es del mundo del que yo vengo, es hacer más operaciones de crédito en el mismo tiempo. En el tema de, digamos, hipotecario, es colocar o vender más inmuebles en el mismo periodo, qué sé yo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el rendimiento. ¿Cuánto produces más, cierto? Y evidentemente hay muchas maneras de enfocar cómo se desarrolla o cómo uno le pone un catalizador para que esto se dispare, ¿no? Puede ser aumento de sueldo, puede ser presión por parte del jefe que es verde, o puede ser mindfulness, sencillamente así. Y obviamente lo más sano es cuanto más alejado estemos de la experiencia del estrés, tanto mejor será para nosotros. ¿Por qué? Porque pasaremos a tener una mirada más amplia, una mirada en la cual podemos escoger realmente lo que vamos a experimentar. Es decir, tener un trabajo, señores, tener un trabajo en el cual siempre estás bajo los efectos de las hormonas del estrés, yo te puedo asegurar que en menos de lo que imaginas o tus compañeros te pueden predecir, vas a coger alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo he tenido clientes que me han dicho, Cristian, pero es que ya no puedo, mi jefe no va a cambiar. Correcto, tu jefe nunca va a cambiar, es lo más probable, salvo que lo saquen y entre otros. Pero digamos como personalidad, tu jefe nunca va a cambiar, va a reunir de la misma forma, va a pedirte las mismas cosas, etcétera, ¿cierto? El mercado no lo controlas tú, tu jefe no lo controlas tú, las políticas de tu empresa no lo controlas tú. Entonces, si todo a tu alrededor no va a cambiar y tú quieres tener una mejor experiencia, entonces ya no tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia nosotros, donde sí nosotros podemos ajustar ajustar algunas cosas, principalmente de donde parte todo. Cualquier experiencia puede partir desde aquí, desde el tema mindset, ¿no? Porque nosotros podemos generar a través de esa gestión, ¿ya? Nuevas experiencias aquí, ¿no? Vamos a sentir nuevas cosas y vamos, por lo tanto, a hacer otras cosas. En el tema del management, en el tema de gestionar empresas, en el tema de gestionar talento, etcétera, tiene mucho que ver la visión, a dónde quieres llegar, ¿no? Y cuánto estás haciendo en el día a día para lograr a ese punto B, ¿no? Y si la persona está, si el líder está pensando en trabajar siempre, siempre en el desarrollo personal, sin duda que va a llegar a buen puerto. Y pensar en el desarrollo personal es pensar en crecer, sí, responsablemente como persona, para luego impactar en esto tan bonito que vemos en la lupa, en la productividad. Porque, señores, de una cosa, una de las tantas cosas de las cuales estoy convencido después de esta experiencia en la banca de muchos años, es que uno no es más productivo cuando trabaja más tiempo,
sino uno es más productivo cuando siempre está aprendiendo cosas, siempre está aprendiendo las respuestas que el mercado nuevo te va a pedir, ¿cierto? Y cuando uno está manteniendo siempre en la mente el tema del equilibrio, tu trabajo, tu familia. Si le metes estudios, si le metes emprendimiento, si le metes deporte, si le metes meditación, créeme que te va a alcanzar el tiempo suficiente si es que tienes esa visión. Pero si es que nosotros nos envolvemos, como la gran mayoría de personas les pasa, o sea, es cierto, pues, ¿no? Nosotros tenemos muchas personas que conocemos que están en esa onda, ¿no? Trabajando, ganan buena plata y luego van a, digamos, al sistema de recompensas, que es de pronto un fin de semana, salen, llegan, ¿no? Y después con el paso del tiempo uno dice, oye, ya tienes 60, 70 años y me estás diciendo que te hubiera gustado hacer, que te hubiera gustado empezar a hacer lo otro, que te hubiera gustado empezar a hacer ejercicios, o te hubiera gustado empezar, ¿no? Y usan el verbo haber en esa conjugación, ¿no? Me hubiera gustado. Cuando el tiempo se pasa en un chasquido. Por lo tanto, señores, la productividad desde el enfoque de esta propuesta es un tema que se puede mirar de esta manera. Este es el bendito intervalo que nosotros trabajamos en mindfulness. En el mindfulness, mindfulness no es otra cosa que atención plena. Mindfulness es la capacidad que tú te devuelves de escoger la respuesta. Nosotros desde que nos levantamos, y digo nosotros porque yo también lo hago, ¿no? Nos despertamos y ahora sí, a diferencia de hace algunos años, ahora sí, lo primero que hago después de ir a los servicios es meditar, ¿no? Porque justo en las mañanas es donde se abre esa puerta, ¿ya? De las ondas cerebrales, alfa, ¿no? Y antes teta, gamma, etcétera, ¿no? Se abre la puerta para llegar al estado de alerta, ¿no? Por lo tanto, cuando te despiertas, ¿ya? Lo más probable es que estés todavía soñoliento, es obvio, y después vas asumiendo cuál es la realidad. Y esa realidad tiene que ver con todo lo que cargamos en la mochila, las experiencias, el yo del día anterior, las expectativas del día siguiente, lo que tengo que hacer ese día, etcétera. Entonces, en cuanto estás despertando y pasando al estado beta, al estado de alerta, estás agarrando la mochila de todo el yo, ¿no? Como le llamamos en la meditación más, digamos que más analítica, ¿ya? Entonces vas agarrando la mochila y te vas poniendo tu yo, ¿no? Tu yo conocido. Y empezamos a actuar en automático. Todo. Bajamos la escalera de la misma forma, tomamos el auto y nos vamos por la misma ruta de siempre, llamamos a las mismas personas, tomamos el correo y empezamos a responder a las otras personas, y etcétera, ¿no? Entramos en piloto automático, hasta cuando manejamos, ¿no? Estamos manejando, estamos oyendo, cantando una canción o hablando por Bluetooth con alguien, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos conscientes de esto, lo que ven aquí, del intervalo que nos permite estar aquí y ahora, vamos a recuperar lo que alguna vez perdimos, que era la capacidad de escoger. No estar en piloto automático, sino escoger adecuadamente lo que vamos a responder a lo que nos demandan, ¿no? A lo que nos demanda en el trabajo, la pareja, los hijos, etcétera. Y vamos a recuperar algo tan valioso, ¿no? Que es realmente vivir la experiencia del aquí y ahora. Entonces, cuando decimos intervalo, se refiere a lo que ustedes ven aquí en la figura, en las imágenes. ¿Qué sienten, por ejemplo, o qué sentirían, vamos a dejarlo en condicional, qué sentirían, por ejemplo, si de pronto, puede que sea un supuesto negado, ¿no? Pero imaginemos, echemos a volar un rato antes de entrar a la práctica, porque hay una pequeña práctica de meditación. Entonces, ¿qué pasaría si por la calle, doblando la esquina, te encuentras con un león? O sea, vamos a forzar un poco la imaginación, pero para entender la figura, ¿no? De lo que se trata. Y entendiendo esto, créanme que van a empezar a abordar nuevas preguntas y nuevas respuestas también. ¿Qué pasa si se nos cruza un león? Evidentemente, lo primero que vamos a hacer es o gritar o correr, cualquier cosa, pero menos preguntarle cómo se llama, ¿no? O sea, es un estímulo tan fuerte que en tiempo récord, ya la imagen, ya porque en el cerebro no hay colores, pues, ¿no? Sino hay procesos químicos que nos hacen interpretar, por eso acá dice la interpretación, ¿no? Que nos hacen interpretar en tiempo récord y a soltarse el cortisol automáticamente. O sea, todo eso pasa tan rápido, por eso digo,
cuando no somos conscientes del intervalo que hay para escoger, ya actuamos en automático. Vemos un león y al toque lo más probable es que nos vayamos corriendo o nos subamos al árbol, ¿no? Es lo más probable. Entonces, cuando el estímulo es así, es un león, o de pronto es tu jefe, o de pronto es alguien o algo que no esperas, pero que sabes que te lleva, empuja hacia el peligro, definitivamente lo primero que vas a interpretar, interpretar, y vuelvo a subrayar, interpretar, primero que vas a interpretar es que te vas a morir, ¿no? Te vas a morir o vas a perder algo que es tuyo, de plano. O lo que puede pasar si estamos en la calle y de pronto cruzamos la esquina y en vez de un león hay un asaltante con una pistola, ¿no? Vas a sentir en tiempo récord, te lo aseguro, en tiempo récord vas a sentir algo acá, ¿no? En el plexo solar y en el corazón, ¿no? Por acá. Vas a sentir eso. Entonces, lo mismo, pero digamos en un nivel más manejable, pasa con toda la cotidianidad. Pasa con nuestros amigos, con la pareja, con el jefe, etcétera. Entonces, en este caso del estímulo, que ya no sería un león, que ya no sería león, es normalmente aquello que nos hace reaccionar, ¿sí? Por lo tanto, acá nuestra interpretación va a ser, por ejemplo, y desearía que aquí me presten muchísima atención, porque aquí está, digamos, la gran oportunidad que tenemos todos, absolutamente todos, de empezar a gestionar distinto nuestras emociones, nuestras respuestas, etcétera. Es que si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una persona que nos causa malestar, lo primero que debemos entender es que ese efecto, o sea, en vez de león llega alguien que nos causa malestar, ese efecto es por algo aprendido. Es por algo aprendido que hemos metido hace algún tiempo en la mochila. Entonces, por eso hablaba al principio de la mente, ¿no? La mente que es ese repositorio en el cual están un montón de cosas que nos hacen interpretar, ¿no? A modo de calculadora. 5 más 5 igual 10, ¿no? Entonces, esa respuesta, ese 10, es porque en nuestra calculadora, que es la mente, ya tiene un patrón. Por lo tanto, ese patrón es persona desagradable, ¡pum! Yo me tengo que enfadar. La calculadora, ¿no? 5 más 5 igual 10. Pero ¿qué pasa si cambiamos ese patrón? ¿Qué pasa si cambiamos ese patrón? Entonces viene una persona desagradable y ya no reaccionamos. Simplemente viene una persona desagradable, o viene tu jefe, o viene algo que no sea tan peligroso como un león, y tú sabes que tienes ese espacio, ese intervalo para escoger cómo sentirte, sencillamente observas. Y aquí empezamos a hablar de meditación. ¿Qué pasa cuando uno se acostumbra a meditar todas las mañanas, 15 minutos, 20 minutos, o de pronto 40, todos los días, o casi todos los días? Uno, aunque cueste creerlo, pero lo vivo y sé de clientes y sé de personas que ya descubrieron que esto funciona así, uno se vuelve más apreciativo y no juzga, y menos le deja el trabajo a la calculadora para que solita haga la suma, 5 más 5 igual, botas 10. Entonces, con la meditación, lo que logramos es que empezamos a ser conscientes de que hay un espacio, que es este espacio celeste, que nosotros podemos gestionar y evitar que, como interpretamos de determinada forma en el 5 más 5 igual, ya no va a salir la resultante como en la calculadora 5 más 5 10, porque aprenderemos a observar qué es lo que hace que sumen, para de otra forma simplemente cambiar esa interpretación, ese resultado. En el extremo, forzando un poco el ejemplo, si viene el león y tú estás entrenado para que en automático no te dispare las ganas de correr, tú lo que probablemente puedes hacer, si ves algo tan fuerte como un león o tu jefe, probablemente lo que puedas lograr, no, con entrenamiento, es que cautelosamente, ¿no? Cautelosamente, bueno, ya no sales disparado, pero cautelosamente giras y miras alrededor y empiezas racionalmente, un poco más controlado, a escoger cuál es el camino. Entonces, ya no hablamos de reacción, ya no hablamos de reacción, hablamos de respuesta. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ser más observadores,
sin juicio, esta es una palabrita que se repite siempre, 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 siempre en los ejercicios de meditación y en la forma de ver la vida, mindfulness, es no juicio. Es decir, estar conscientemente del estímulo, ¿ya? De lo que es, de lo que significa para nosotros y de que el control lo tenemos nosotros, no el estímulo. Porque cuando nosotros no tenemos el control de la experiencia, es decir, de nosotros no depende que el león se aparezca, pero si se aparece, de nosotros dependerá si es que ya nos entrenamos o solamente reaccionamos. Si nos entrenamos en escoger, tendremos mayor capacidad de respuesta. Lo mismo pasa en el trabajo. Si tu jefe te tira, estoy exagerando, ¿ah? Si tu jefe te tira un folder, un file, te lo tira en la carpeta, en el armario, en la oficina, no lo sé. Si es que se trata de una persona que reacciona, lo más probable es que se pare y cause un exabrupto y pueda ocasionar que la relación se vuelva tensa. Pero si esta persona, a pesar que sucedió lo mismo, el jefe le tira esto, ya está entrenada en ver el intervalo, sabe que tiene un espacio pequeño mental en el cual él puede escoger si se para y respetuosamente evita el roce, etc. Por lo tanto, conocer el intervalo es precisamente esa brecha, ese espacio que nos permite a nosotros empezar a escoger la manera de responder. Cuando uno empieza a entrenarse con mindfulness, con meditación, en este intervalo, que puede ser enfocarnos en la respiración como lo haremos enseguida, nosotros vamos a desarrollar poquito a poquito, vamos a construir todos los beneficios que la meditación trae para nuestra vida y obviamente para nuestra productividad. Porque ustedes no me dejarán mentir. Habrán pasado, como yo he pasado, muchos episodios en los que por alguna cuestión emocional del jefe, del compañero, del cliente, lo que fuera, nos hemos plantado ahí y hemos dejado de hacer lo que en otro momento emocional hubiéramos seguido haciendo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente a nosotros, en mi época pasada, cuando el cliente me decía, no, no voy a tomar tu préstamo, por lo tanto yo no llego a la meta comercial, me deprimo, me siento mal, etcétera. Me planto, no avanzo, ¿no? Entonces emocionalmente estoy sintiendo ese estímulo como algo negativo para mí. Por lo tanto, la capacidad de resiliencia es, ok, me está pasando esto, pero empiezo a escoger que no me va a tumbar. Por lo tanto, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante con mis cosas. Y en cualquier trabajo pasa lo mismo. Entonces, señores, hablar de conocer el intervalo, que es ese espacio entre el estímulo que está afuera y nuestra respuesta, tiene que ver mucho cómo nosotros reprogramemos algunas cosas acá, desde mindfulness, desde el ejercicio de meditación. Entonces, entendiendo que ya esto claramente está bastante, digamos, digerible, vamos a, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de mindfulness, cuando nosotros hablamos de productividad, tenemos que reconocer el lugar, pero más que el lugar, el camino que podemos tentar para justificar el hermoso camino que diariamente podemos construir. 10 minutos al día, 15 minutos al día, ¿cierto? ¿Qué te da mindfulness? Sin duda, como ya hemos visto, un factor importante que circunda siempre nuestro estar en la oficina, etcétera, es el estrés, ¿no? El estrés bueno o el estrés malo, pero va a estar, en alguna forma va a estar, te va a motivar, te va a elevar al estado de flow, se va a relacionar con mejorar tu rendimiento y desempeño, etcétera, pero siempre lo vamos a tener por ahí. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser a gestionar bien, adecuadamente. Y si nosotros hacemos mindfulness, sin duda, punto número uno, controlamos el estrés. Entonces, imagínate cuánto potencial no podemos elevar si es que nosotros dejamos el estrés en la casilla que corresponde. Es decir, ¿sabes qué estrés? Yo sé que estás ahí, ok, pero tú no tienes el control lo tengo yo, porque ya yo conscientemente sé que hay un intervalo en el que yo puedo escoger cuál es mi respuesta. Y por lo tanto, ya sabré gestionar adecuadamente el resultado, sin duda. Punto número dos, elimina el insomnio. Cuando uno tiene insomnio, afortunadamente nunca he tenido insomnio. Por ahí algunos episodios hace muchos años de no poder dormir, estar demasiado estimulado. Antes no había celulares y cosas, pero como hay ahora.
pero igual, ¿no? Sin embargo, sé de casos en los que evidentemente pues hay problemas de insomnio, ¿no? Y tiene que ver con lo que uno ve antes de dormir, etcétera. Pero sobre todo, y evidentemente y entendiblemente tiene que ver con lo que uno tiene en la cabeza en ese momento. Entonces, está recordando y está empezando a pensar en qué va a pasar mañana, si voy a tener para pagar esto, o qué le voy a decir a mi jefe, o qué va a pasar con mi pareja, no lo sé, pero tiene que ver evidentemente con esa rumiación. No descansas porque tienes esa rumiación, ¿cierto? Entonces, cuando desarrollas el hábito de hacer mindfulness y ya pasas a una nueva etapa en la cual ves el mundo desde el aquí y la ahora, no mañana, no ayer, empiezas a ir obviamente bajando esos niveles distractores y obviamente en el punto 2 el mismo insomnio. Así que es totalmente entendible que tiene que ver mucho con lo tercero, el enfoque, ¿no? Nosotros en el mundo de la meditación, en los entrenamientos, en los retiros, etcétera, siempre mencionamos lo que vivimos, ¿no? Donde ponemos el enfoque, ponemos la energía. Y esto no es otra cosa más que, además de lo científicamente comprobado en el sentido del átomo, que luego el electrón, cuanto más vueltas se da el electrón, tanto más energía tiene y luego le cambia la figura al agua, por ejemplo, al agua física, ¿no? Le cambia el estado, ¿no? Sólido, gaseoso, etcétera, dependiendo de la energía que tiene alrededor, ¿no? Increíble, es pura ciencia. Entonces, donde nosotros enfocamos, tenemos la capacidad de modificar. Yo no tendré la capacidad de modificar nada atrás porque no estoy enfocado ahí. Probablemente tenga la capacidad de mejorar, cambiar, intercambiar las cosas que esté viendo, ¿no? Suena tan fácil, pero realmente es así. Entonces, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, en el trabajo está enfocado en la tarea, pero evidentemente apoyándose en el tiempo y en la energía? Es decir, poniendo las cosas más importantes arriba, al principio de cada día. Entonces, te enfocas tanto que puedes llegar a hacer ese match con el generoso momento de flow, del cual siempre hablo yo. Entonces, lo que pasa es que cuando te enfocas en algo, empiezas a desarrollar la tarea y empiezas a avanzar. Por lo tanto, mindfulness lo que hace es, per se, como vamos a hacer en minutos, o menos tal vez, enfocarte en algo. Enfocarte en algo que te dé seguridad, enfocarte en algo que puedas abrazar, enfocarte en algo que te ayude a sentir que cada pasito que das te permite celebrar un logro pequeño. Entonces, mindfulness lo que hace, entre otros beneficios, como ven ahí, es mejorar en el enfoque, sin duda, porque mindfulness no es otra cosa que enfocarse aquí y ahora. Punto número 4. En el tema del equilibrio, del cual también siempre hablo, hablar de una balanza es hablar, por ejemplo, si uno quiere mejorar el desempeño de un equipo de trabajo, a través de muchas herramientas, ¿no? El coaching como tal, el tema de desarrollar habilidades, de liderazgo, etcétera, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en una balanza todo lo que la persona sabe, ¿ya? Pero descuidamos todo lo que la persona siente o gestiona emocionalmente, sencillamente todo lo que sabe no se potencia, sino se debilita. Y es ahí donde uno empieza a hablar de esfuerzo. Oye, si tú tienes experiencia en eso, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero descuidan el factor importante de la inteligencia emocional. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la experiencia, es cómo la gente vive. Por lo tanto, cuando sabemos lo que sabemos y sentimos lo que queremos sentir, tenemos seguridad psicológica. Y en ese equilibrio, ya mindfulness abona mucho porque empieza a entender y empieza a generar la experiencia, ¿no? Entonces, empieza a devolvernos, o sea, se va el automático y empieza a devolvernos la capacidad de elegir a nosotros. Cuarto beneficio, desarrolla la inteligencia emocional, por lo tanto. Inteligencia emocional es relaciones. Y todos tenemos relaciones con compañeros, familia, etcétera, clientes, etcétera. Y me adelanté, punto 5, mejora las relaciones. Cuando yo empecé con esto de mindfulness, eh, que no es exageración, noté que todas mis relaciones en todos los terrenos mejoraron. No solo en el tema de discutir de otra forma en pareja, ¿no? Porque todo el mundo discute, pero cuando estás en mindfulness, cambia completamente el significado. Todo lo que pasa fuera de nosotros tiene un significado y depende del significado que uno le da, es la experiencia, ¿no? Lo que te pasa no es lo que pasa afuera, lo que pasa es lo que te pasa es lo que tú interpretas de lo que está pasando afuera, ¿no? ¿Cómo le das la etiqueta, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, empiezas a juzgar de pronto. Lo ideal sería apreciar.
¿no? Y cuando aprecias, evidentemente las relaciones mejoran porque ya no estás juzgando, ¿no? Ya no estás juzgando y desarrollas empatía increíble. Y en el punto número 6, por citar solamente hasta 6 puntos, porque son un montón los beneficios, sin duda favorece la creatividad. Muchas empresas, hablando de productividad ahora, han creado departamentos de felicidad, ¿sí? Dentro de la misma estructura empresarial, sea virtual, híbrida o física, tienen departamentos de felicidad. Hablamos de wellness, hablamos de un montón de cosas innovadoras que tienen que ver con fomentar precisamente el punto número 6, la creatividad. Por lo tanto, uno solamente va a estar en estado de flow o en estado creativo también cuando está sin problemas, cuando siente que uno tiene la capacidad de equivocarse y de generar nuevas ideas, ¿no? La lluvia de ideas, que se dice, brainstorming. Así que bueno, estos, por decir algunos, son los beneficios que genera entrar a un mundo mindfulness, a un mundo de conciencia plena, de estar aquí y ahora. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta al chat, si no hubiera ninguna pregunta al chat, eh, o al audio también, entiendo que pueden prender sus micrófonos sin ningún problema, vamos a hacer una pequeña práctica de unos 5 minutos tal vez, de conciencia plena. Es decir, por ejemplo, yo estoy aquí con unas luminarias, estoy con el split arriba, estoy obviamente con la cámara, tengo aquí una tablet, etcétera, ¿no? Tengo una mezcladora aquí, etcétera. Ya. Hola, hola. Ya, bueno, ya estamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de lo que tenemos aquí ahora, obviamente entendemos que cualquier pensamiento que va a pasar, simplemente será como un barquito que se lo lleva el agua en un riachuelo o en un arroyo que tenemos enfrente. Cuando hagamos este ejercicio, enseguida lo que vamos a hacer es simplemente, para estos efectos, centrarnos en la respiración. Si llega algún pensamiento, no pasa nada. Si llega algún pensamiento, simplemente déjalo pasar. No pasa nada. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer enseguida, vamos a ver si nos apoyamos en algo de música de fondo. La idea es que no estorbe, sino en todo caso que nos permita eh, incentivar ese enfoque, ¿ya? Así que si no hay ninguna pregunta en audio o chat, empezamos en los próximos 10 segundos. Vamos a hacer una práctica de mindfulness, esta vez con los ojos cerrados, ¿sí? Y al cabo de esto, si se puede haber preguntas, genial, ¿no? Ya, vamos lentamente, primero, a ponernos súper cómodos, súper cómodos, súper cómodos. Si estás sentado, mejor, mejor si estás sentado. Hay algunas personas que de pronto están con el celular echados. No creo que sea la hora todavía como para que caigan en el tema de dormirse, porque si lo hacen echados después del almuerzo, ni hablar, se duermen. ¿Ya? Así es que sentados para esos efectos sería genial. ¿Ya? Así que estemos cómodamente sentados. Vamos a tratar de poner la columna recta sin forzar. Nunca, nunca, sin forzar, sin forzar. Sin forzar, por favor. Entonces tenemos la columna recta, ¿ya? Y cerramos los ojos amablemente, a buen recaudo, por favor, a buen recaudo. Cerramos los ojos y empezamos amablemente, amablemente a inhalar, ¿sí? A inhalar. Inhalamos, exhalamos por la nariz o por la boca. Inhalamos otra vez. Exhalamos por la nariz o por la boca. Y cada vez que lo repetimos, tratamos de imprimirle un poquito más de intensidad a la inhalación y más relajación a la exhalación. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Sintamos al inhalar cómo se infla un poco el abdomen. Inhalamos más profundamente.
Exhalamos y nos relajamos. Soltamos cualquier tensión que hubiera. Si viene algún pensamiento, no pasa nada. Nos concentramos en la respiración. Inhalamos, exhalamos y al exhalar nos relajamos completamente. Hacemos una especie de escaneo corporal de pies a cabeza para detectar si es que hay alguna tensión. Y soltamos. Inhalamos otra vez. Profundamente, soltamos. Nos concentramos solo en la respiración. Cómo ingresa el aire. Vamos. Exhalamos. Una vez más, en el último tramo. Inhalamos. Si se cruza un pensamiento, no pasa nada. Inhalamos. Exhalamos. Relajando, relajando. Una más profundamente. Inhalamos. Exhalamos. Amablemente, sin juzgar. Inhalamos. Última. Fuerte. Exhalamos. Sin abrir los ojos aún, concentrémonos en la respiración. En la respiración, solo en la respiración. Si viene algún pensamiento, simplemente déjalo ir. Simplemente míralo pasar. No adoptes ninguna sensación ni nada. Simplemente déjalo ser y déjalo ir. Nos preparamos para abrir los ojos. Amablemente. Nos preparamos para abrir los ojos. Lentamente, lentamente, lentamente. Y notemos que hay una nueva sensación al abrir los ojos, ¿no? Que lo que hemos dejado antes de cerrar los ojos probablemente está todo, pero tenemos una sensación natural un poquito diferente, como una especie de reset, ¿no? Como cuando hacemos un reset en la computadora y todo vuelve, habiendo avanzado la tarea hasta cierto punto, todo vuelve pero con otro cariz, con otro brillo, ¿no? Imaginen esto hacerlo todos los días, 15 minutos, pero sin sentir que es una carga, sin sentir que es algo pesado, sin sentir que es algo difícil, ¿no? Es posible, es completamente posible. Para ir terminando ya, para ir terminando ya, yo les aconsejo que lo pongan en práctica desde mañana mismo. Independientemente de dónde trabajen, de dónde las personas que vean la grabación también, en las diferentes plataformas en las que se va a colgar, ya mañana mismo lleguen a la oficina o lleguen antes de la rutina, no olviden la brecha, no olviden el espacio que tenemos, el gap que tenemos, esa brecha para escoger, antes de abrir el correo, antes de abrir WhatsApp, etcétera, ¿no? Antes de empezar con el automático, ¿no? Porque es el automático de la oficina, del hospital, de la constructora, de la consultora, etcétera. Antes de entrar, escojamos en el lugar acostumbrado, escojamos sentarnos cómodamente en la misma silla de siempre, pero esta vez empezar a prestarle atención a algo que sí sea del momento, del aquí y ahora, ¿no? Que va a ser tú aquí y ahora mañana, del aquí y ahora. Entonces, te sientas, observas un punto fijo, si puedes cerrar los ojos mejor, como lo hemos hecho hace minutos, y empiezas a concentrarte, pones el temporizador en el celular, ¿no? Para que no se te vaya a 10, 15 minutos o 20, ya pones 5 minutos, 5, suficiente, probablemente te van a mirar como bicho raro, como me ha pasado a mí, y empiezas a prestarle atención. No olvidemos esta expresión, prestar atención sin juzgar. Y empiezas a prestarle atención sin juzgar y te concentras en la respiración.
profundamente, vas, digamos, imprimiéndole un poco más de intensidad a la respiración, de ida y vuelta, ¿ya? Si alguien te quiere acompañar a hacer lo mismo en tu oficina o en el hospital, en la empresa, etcétera, genial, ¿ya? Hazlo por una semana, verás los resultados, verás los resultados. O también, lo que enseñamos en los talleres avanzados para nuestros alumnos, hay muchas formas de hacer mindfulness. Una es caminando también, mindful walking, ¿ya? Que es, si estás en la oficina, ¿ya? Dejas todo lo que estás haciendo. De pronto, si trabajas en un hospital, no sea tan sencillo, pero con creatividad te puedes programar. Deja lo que estás haciendo, ¿ya? Dejas la rutina y sales a caminar 10 minutos, ¿ya? Con temporizador, con audífonos, pero ojo, es bueno que te pongas a buen recaudo porque no debería pasar ningún accidente con alguna persona, algún carro, etcétera. Y empiezas a caminar apoyado en una música suave y empiezas a caminar, pero la atención no va a estar en la respiración, sino en las sensaciones al caminar. Y vas a empezar a darte cuenta de cosas que nunca habías advertido. Vas a prestarle mientras caminas y miras evidentemente el camino, que puede ser de ida y vuelta 10 metros o puede ser a la manzana, y empiezas a mirar un punto fijo, pero sobre todo pones la atención en las sensaciones de los talones, de las pantorrillas, las rodillas, los muslos, el tórax, manos, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de cosas que probablemente han pasado inadvertidas por mucho tiempo. Eso es mindful walking, que es hacer atención plena caminando. Eso también genera unos beneficios increíbles. Y cuando termines de hacer ese ejercicio, con música suave, con temporizador, para que no se te pase el tiempo, vuelves a la oficina o vuelves a la rutina y oh maravilla, habrá pasado otro acto de magia, ¿no? El enfoque será todavía más fuerte, tendrás una energía adicional, o sea, pasan tantas cosas que uno dice, caray, qué sencillo es hacer cosas maravillosas que poco a poco van a hacer construir una disciplina que va a elevar tu productividad, ¿no? Porque si bien en la pequeña charla de hoy hemos hablado más de mindfulness, qué significa y qué es y cómo poner la atención en esa brecha, en ese gap, en ese intervalo, en realidad eso va a generar que nuestra productividad en la casa, que nuestras relaciones, nuestros números en el trabajo, nuestros clientes, todos sientan un impacto, sin duda. Y es ahí donde vamos a sentir que nos alcanza tiempo para todo. Cristian, pero ¿cómo eso se logra de un día? No se logra de un día a otro, evidentemente. Pero practica uno de estos dos, si no los dos, ejercicios que te he planteado. Practícalos desde mañana. Mañana es viernes. Normalmente los viernes se respira otro ambiente, ¿no? Sin embargo, puedes empezar a hacer. ¿Ya? Empieza a hacer y te darás cuenta que al cabo de una semana algo va a pasar. Algo va a pasar. No solamente por el tema emocional, que en realidad sí, pues, ¿no? El tema emocional es magnético, atrae, ¿no? No solo eso, sino hablemos de la claridad mental, de cómo vas a desenvolverte en el trabajo y en la casa, en la vida misma. Así es que hazlo, hazlo. Si hasta aquí hubiera alguna pregunta, ya sea por texto o hablada, sería genial porque desearía invitarlos, porque pronto voy a hacer un lanzamiento internacional de mi plataforma y desearía invitarlos. Así es que con gusto, si es que hubiera alguna pregunta antes de esta invitación, yo encantadísimo de absolver alguna pregunta. ¿Alguna pregunta al audio o al chat, porfa? Vamos a ver si funciona el chat, supongo que sí. Sí funciona. Nada, listo. Entonces, igual. Eh, digamos, si han llegado aquí es por el tema de la comunidad que tenemos también. Y mañana, por ejemplo, tenemos meditación a las 4 de la tarde, hora de Perú, así que estemos atentos. La meditación de mañana va a estar genial porque vamos a hablar de tiempo, espacio, espacio-tiempo. Es increíble, ¿no? Y para esto generé, les compartí una lectura. Gracias Karen. Les compartí una lectura en el grupo de Dispensa, precisamente, de Dispensa, ¿no? Que es parte de la influencia que tengo por sus obras, por sus investigaciones, son increíbles. Así que si hubiera alguna pregunta por el chat o hablada o mañana también, la meditación es a las 4, ¿no? Y todas las semanas tenemos meditación en la comunidad gratuita. Así es que
Quiero hablarles de algo que sí me parece importante para cerrar el año ya, porque yo que estoy en este tema de la consultora, siempre con mi mensaje de alto desempeño, ya voy a hacer un lanzamiento en unas semanas, ¿no? Entonces ya estamos construyendo el pre-lanzamiento, que esto tiene que ver mucho con un método que he creado, que es de alto desempeño. Entonces, precisamente en esa línea, ya nosotros estamos desarrollando ya los últimos entrenamientos personalizados, porque cuando tenga la plataforma, dentro de 3 semanas, que se va a lanzar Dios mediante en la primera semana de diciembre, evidentemente se va a automatizar algunas cosas y se van a hacer los entrenamientos que solemos hacer los personalizados, se van a hacer en forma grupal. Y evidentemente el aprendizaje que uno hace uno a uno, en el coaching uno a uno o en la mentoría uno a uno que hago con mis clientes, tiene una experiencia todavía un poco más enriquecedora, ¿no? Porque hacemos una labor más customizada, más personalizada, más ad hoc, más uno a uno, que permite tener resultados un poco más rápidos, ¿no? Cuando es en grupo, cambia un poquito la cosa. Entonces, en ese sentido, en esa mira que tengo para la plataforma que lanzaré en 3 semanas, que habla de alto desempeño, hay una mentoría que ya es la última, que es de este año, ¿ya? De la cual quiero hablarles rapidito, ¿ya? Que tiene que ver con esto. Es una mentoría de 6 semanas, ¿ya? Que lo que busca es básicamente meterse al mundo del mindfulness, ¿ya? Pero de una forma bastante, digamos, acelerada, pero con resultados que quedan para siempre, ¿no? Entonces, no se asusten por el precio, eso no es lo que van a pagar, ¿no? Sino es que, ¿qué es lo que contiene esta mentoría? ¿No? ¿Qué es lo que contiene esta mentoría? Les explico. Uno, son 6 sesiones uno a uno. Cada sesión normalmente dura hora y media, ¿no? De lo que se trata es de entrar eficazmente y efectivamente al mundo de mindfulness. Ya es una mentoría uno a uno, pero conociendo la particularidad que tiene cada persona, cada cliente en este caso. Es una mentoría que lo que hace es recoger cuál sería el objetivo que quiere lograr la persona, sea productividad, relaciones, directamente desempeño, liderazgo, etcétera. Entonces, a través de mindfulness, nosotros logramos llegar a eso, porque gestionamos adecuadamente a través de las sesiones y obviamente estamos hablando de casos particulares en los que el impacto sin duda le queda para toda la vida, ¿no? Son 6 sesiones que normalmente tienen un precio normal pues, de $240, porque digamos que en el mercado del coaching, de la mentoría, cada sesión puede costar $40, pero en este caso es solamente una de las cosas que te vas a llevar. Está valorizado en $240, eso es lo que está en el paquete. Ahora, el segundo entregable son 7 audios de meditación personalizados, ¿no? Nosotros, en función de lo que deseamos, de lo que desea el cliente lograr, grabamos, en este caso yo los grabo con los equipos, etcétera, ya una meditación que estimule precisamente esa visión, ¿no? Porque cada persona de pronto quiere decir, yo quiero visionar, mejorar mi relación. Lo hacemos con mindfulness, ¿te das cuenta? O lo que yo deseo es atraer un poco más, no sé, pues clientes, y lo que hay que visualizar ahí es de pronto mejorar esa red de comunicación, mejorar esa empatía, ¿no? Entonces, cada persona tendrá una visión diferente. Cada persona tendrá una visión diferente de lo que quiere lograr. Y por eso esto se hace personalizado. A diferencia de lo que se va a entregar a partir de la plataforma en 3 semanas, que va a ser un poco más grupal, ¿no? Por lo tanto, no va a ser tan ad hoc, tan personalizado. Y esto, evidentemente, tiene un precio si fuera normal, que es $140. Y lo tercero que se va a entregar en este paquete, que digamos cuyo plazo vence mañana mismo, ya es 6 ingresos a talleres del 2022. En el 2022, entre formato presencial y online, voy a dar todo el año muchos talleres de productividad, de comunicación e influencia, que me están pidiendo muchísimo, ¿no? Que me están pidiendo muchísimo comunicación e influencia, de mentalidad ágil, etcétera, ¿no? Son varios talleres que dentro de la consultora, Cristian Hernández, así se llama la consultora, vamos a dar todo el año, ¿no? Sin duda. Sin duda, cuando esté la plataforma en 3 semanas, lo que va a haber una presencia digital bastante importante en el sentido de que habrá cursos grabados, pero en este caso, el punto número uno es vía Zoom, en directo. Y el tema de los audios son personalizados también, ¿no? Y los ingresos a los talleres es a escoger. Habrá más o menos un taller por mes, ¿no? Y podrán ingresar a 6 talleres, ya, y su valor es estos, ¿no? Son como $97 por cada taller, porque en realidad en un taller, si tratamos Kanban, ya su precio normal es
es $97, que es una metodología ágil que genera resultados inmediatos, ¿no? Entonces, todo, eventualmente, comprarlo dentro de la plataforma en 3 semanas o a partir de ese momento, saldría más o menos como $962, que comparado con los efectos que logra, sin duda, eso lo recuperas en un mes. Sin embargo, para ustedes que se han quedado hasta el final y para los que vean la grabación y que solamente la oferta es hasta mañana para cerrar el año y ya empezar de lleno con la plataforma, solo por hoy ya no pagarían nada de eso, solo $97. ¿Sí? Y es, insisto, es un tema personalizado, es un tema personalizado, es un tema muy ad hoc, dependiendo de lo que cada uno quiera lograr, y evidentemente el efecto que se genera es larguísimamente el precio de lista que hemos tachado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillamente, aquí les voy a mandar al chat el link del WhatsApp, ¿sí? Para que los que deseen, solo está por 24 horas. Mañana cerramos, porque el día sábado ya hago unos ajustes pequeños para el día lunes estar de lleno con el lanzamiento de mi plataforma, que los que han visto a través de Instagram, es en diciembre, ¿no? Es en diciembre. Así que lo que voy a hacer en este momento, si no hubiera preguntas, es mandarles el enlace del WhatsApp, que lo tengo aquí. Permítame, porfa. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir pantalla para adjuntarles el link. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me interrumpen, porque sería bueno eh, despejar alguna duda si eventualmente hubiera por ahí. Entonces, vamos a copiar el link del WhatsApp. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. Les pasé al texto, al chat, el link del WhatsApp. Lo único que tendrían que hacer es simplemente decirme, Cristian, me interesa, y lo toman. Este link de pago solamente está activado hasta mañana. Bueno, el link eventualmente les voy a pasar. Ya es una muy buena oportunidad. Yo realmente hubiera deseado tener algo así, ya en mis tiempos cuando deseaba generar mejores relaciones con mis equipos de trabajo, etcétera, no había esto, ¿ya? No había la posibilidad de hacerlo vía online y menos hacer mentorías uno a uno por Zoom, etcétera. Así es que yo diría que está un precio totalmente accesible, los beneficios saltan por sí solos. Y nada, si hubiera alguna pregunta, igual la hacen al chat. Me dicen, Cristian, tengo esta pregunta, no sé, de cualquier índole. Puedo entrar con una persona más, puede haber un reajuste, no lo sé. Siempre hay preguntas que hacer, ¿no? La primera pregunta que me hacen, por ejemplo, en el anterior grupo, es ¿y cuándo empieza? ¿No? Normalmente empieza a los 10 días, porque hay que preparar cosas personalizadas, ¿no? Sin embargo, igual yo trato de adaptarme para que esta última promoción tenga todas las comodidades, porque tengamos en cuenta que vienen las fiestas navideñas, ¿no? En un mes ya habrá esa fiebre navideña que a todos nos va a captar la atención, ¿no? Pero igual, si se trata de aprovechar esta oferta, genial, ¿no? Así es que quedo a vuestra disposición si es que hubiera alguna pregunta. Ya el enlace está el enlace del WhatsApp para que me digan, sí, Cristian, yo voy, vamos, mándame el link de pago si se acabó. ¿No? Esta oferta es hasta mañana. Así es que yo encantadísimo, encantadísimo. Igual anoten por favor mis números de contacto, ya ahí está el correo, está la dirección o el dominio de mi página web. Ya en mi página web, la que ven ahí, que es soycristianhernandez.com, ahí van a estar colgados los entrenamientos que a partir de diciembre van a poder comprarlos. Evidentemente hay vídeos grabados, etcétera, ¿no? Ya no va a ser un tema muy así en directo por Zoom. Así que bueno, yo les agradezco un montón que estén acá. Hemos estado 1 hora y 18, si no me equivoco. Yo estoy muy a gusto, ya, muy a gusto. Si hubiera alguna pregunta, yo encantado. Ya, si no, igual guarden el número. Aprovechen esta oportunidad genial, ya, porque es una experiencia increíble. A mí me cambió la vida. Mindfulness realmente a mí me cambió la vida, me hizo más productivo, mejoró todas mis relaciones, me hizo sentir que en realidad uno puede generar un montón de cosas si es que uno se enfoca de otra manera. Así que nada, encantadísimo.
yo me voy despidiendo. Gracias por las personas que han venido y las personas que vean esta grabación a partir de los siguientes 30 minutos, que creo que van a subir la grabación. Igual la oferta es hasta mañana viernes, ¿no? Porque mañana viernes a las 12 de la noche el enlace de pago que luego se pasa, caduca, pues, ¿no? Así es que yo les agradezco un montón, montón, montón y estamos en contacto. Ya estamos en contacto, se cuidan mucho. Un fuerte abrazo desde Ica, Perú. Cristian Hernández, súper agradecido y nos vemos en la siguiente vez.